yo siempre escribo de cosas muy propias, muy dolorosas, muy personales. Digamos, el lugar de las palabras fue sobre un tumor en el cerebro que tuve y yo escribí sobre cuando me quitaron el tumor en el cerebro. Entonces, claro, es algo súper íntimo, súper propio, pero en ese libro siempre me ha interesado no tanto el dolor particular mío, digamos, la idea de cómo hacer para que este libro sea algo que le interese a alguien más, que no sea la gente que me quiere y que tenía miedo que yo me muriera, ¿no? Sino cómo hacer para que esto pueda ser algo que le interese a un lector o lectora hipotética. Y entonces lo que yo he buscado es cómo ese lector o lectora se puede conectar, no con algo universal, porque yo no digo que yo escribo más de lo particular que de lo universal, pero sí cómo se puede conectar con algo particular propio, ¿no? Entonces, no necesariamente la lectora ha tenido un tumor en el cerebro, pero tal vez ha tenido miedo a la muerte, tal vez algún familiar suyo ha tenido cáncer, ¿no? Entonces, esa es la manera como yo escribo, como había escrito hasta ahora. Pero en este libro en concreto, ustedes se van a dar cuenta, lo personal es colectivo y es político. Digamos, no se trata de que el lector o lectora se conecte con su dolor privado, sino sí, con su dolor privado, pero también con una cosa que va mucho más allá de lo privado. Y para mí esto es importante, es decir, la literatura, por supuesto, existe por la literatura, pero en este caso también hay algo más allá de la literatura, y es una cosa que para mí es muy importante señalarlo, que nos afecta a las personas que estamos vivas hoy en día, que nos afecta en el cuerpo de las personas que estamos vivas hoy. No es un asunto del pasado, no es un asunto histórico, no es ponerse a desempolvar la historia que ya pasó, no, es la historia de nuestros cuerpos en la vida diaria. Y de esto yo me di cuenta, yo llevo 3 años y pico viviendo en España, y cuando yo llegué a España yo pensaba que ese libro ya estaba terminado. Yo normalmente dejo los libros descansar un par de años después de haberlos escrito, no los publico hasta que no tengo suficiente distancia frente a los textos y frente a la experiencia para poder editar, ¿no? Porque cuando uno está muy cerca del dolor, no puede decir, pues sí, esto me dolió mucho, pero esta palabra no sirve. Que es, digamos, la labor que tenemos que hacer como editoras de nuestro trabajo. Entonces yo pensé, cuando llegué a España, este libro estaba cerrado y no tenía nada que ver con España, porque era un libro que yo había escrito antes de venir aquí. Pero al estrellarme con la cantidad de barreras estructurales, con la cantidad de racismo tan arraigado que existe aquí, con el colonialismo súper vigente que existe aquí en nuestra vida diaria, no en el pasado, me di cuenta de que, no sé, la vida me trajo aquí, entre otras razones, para escribir este libro y para que este libro fuera sobre España, ¿no? Y entonces me di cuenta que este libro ya no era un libro solamente de mi historia del pasado, sino también de mi historia del presente. Y en ese sentido, para mí es más difícil, esta lectura es mucho más difícil que otras, porque normalmente, por ejemplo, cuando yo hacía la lectura de, no sé, mis poemas sobre el tumor en el cerebro, algo súper duro, pero algo que para mí ya está en el pasado. Entonces es mucho más fácil hablar de algo del pasado. Pero esto está en mi presente de todos los días. Y está en el presente de muchas personas que están aquí todos los días. Entonces, claro, es más difícil hablar de esto, pero justamente por eso yo creo que hay que hacerlo, que es muy importante. Voy a leerles 2 poemas, porque el segundo es largo. Y estos 2 poemas, uno ya salió publicado, no salió publicado como libro, pero salió publicado originalmente en una revista que se llama la revista Transition, que es una revista especializada en temas de raza, que publica la Universidad de Harvard. No les digo Guillermo, pero yo tengo un doctorado en la Universidad de Harvard. ¿Por qué lo digo? Esto normalmente, de hecho, nunca lo digo. Digamos que cuando la gente me pregunta que dónde estudié, yo digo que en Estados Unidos. Y si me dicen que en qué parte de Estados Unidos, pues digo que Boston. Es decir, yo nunca digo la universidad hasta que no me la saquen. ¿Por qué?
porque estuve 8 años en Harvard y estuve 8 años viendo cómo se capitalizaba el nombre de Harvard para darse aires de superioridad, para sentir que, para demostrar que eran mejores que los demás. Incluso yo vi a muchos estudiantes usar una fórmula de cuando, digamos que se libraban de una discusión o cerraban una discusión diciendo que ellos eran de Harvard, decían drop the H-bomb, como lanzar la bomba H, ¿sí? Entonces yo he sido muy cuidadosa de no lanzar esa bomba nunca. Hoy sí. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que ustedes vean el lugar de formación, educación, legitimidad entre comillas, intelectual, que ustedes quieran, que yo tengo, y desde ahí estoy hablando. Es decir, la opresión y la discriminación que yo he pasado es completamente, digamos, no afecta en absoluto el nivel de educación que yo tengo. Esto, por supuesto, no tiene que ver conmigo, es mucho más grande que yo, no tiene que ver con el nivel de educación, y esto es una cosa que no se merece nadie, no se merece ni alguien que ha estudiado ni alguien que no ha estudiado. Pero ¿por qué digo que yo tengo un doctorado de Harvard? Porque demuestra que nada nos protege de esto, nada. Nada es nada, no hay nada que nos pueda proteger de esto, porque no se me ocurre algo más legitimante que un diploma de Harvard. ¿Qué más quieren? Pues no, tampoco, ¿no? Entonces, por eso, para mí, esto es importante. La última cosa que les voy a decir antes de empezar a leer es que, bueno, el primer poema que les voy a leer está publicado, el segundo no está publicado. Entonces, por eso, yo les pido que si quieren grabar o algo está bien, pero no publiquen esto porque es un poema que todavía no está listo. Incluso, no sé, pueden salir pequeños fragmentos o algo así, pero no publicar la cosa entera porque el poema todavía es un trabajo, pues todavía lo estoy trabajando, y creo que eso pues también es importante y es bonito que yo estoy compartiendo con ustedes mi proceso, y que lo que salga de esta conversación pues también va a ser parte del proceso. Bueno, ahora sí, con todas estas introducciones, voy a leer el primer poema, el que salió publicado en la revista Transition. Antes de leer este poema, a mí me gusta advertir que todo lo que hay aquí viene del amor, que las cosas que decía mi papá, y que no solamente dice mi papá, sino que nos dicen a las personas latinoamericanas, vienen del amor. Y yo crecí, pues digamos, por estas, como les decía, mi abuelo paterno era negro, mi abuela paterna era blanca, y yo estoy en ese lugar de la mezcla, pero de todos los hijos de mi papá yo soy la más parecida a él, es decir, la menos blanca. Y entonces, desde chiquita yo crecí con esta narrativa de pobrecita. Pobrecita María, que nació igual a mí, pobrecita. ¿Por qué pobrecita? Porque él quería protegerme de sus heridas, y quería protegerme de toda la discriminación que él pasó. Entonces, pues siendo así, ahora sí empiezo este poema que se llama Nací con la piel curtida para los derrumbes. No es culpa de mi papá que sean tantas las cicatrices, ni sabe él de la piel que tuve para guardarlas. Sabe, eso sí, que mi piel es oscura como la suya, y ella, dice él, tuvo la mala suerte de parecerse a mí. Pobre mi papá, que tanto lo persiguieron desde niño, tanto lo señalaron caminando por la calle, y a su mamá le preguntaban a dónde va esa mujer tan bella con ese montón de negritos. Pobre mi papá, que solo por amor es que ahora quiere cuidarme de su mala suerte. La raza se mejora, dice él, porque tiene 2 nietos de ojos azules que se parecen a su mamá, que se parece a la abuela. La raza salta una generación y ni siquiera. Mi papá tuvo una hija de ojos verdes que no fui yo. Ella tuvo 2 niños rosados y mi papá los ve orgulloso. La raza se mejora. María, en cambio, tiene la nariz ancha como la mía, el pelo crespo y negro, los ojos oscuros, la expresión vieja en la cara, mi sentido del humor. María tiene la mala suerte de que la raza no siempre se mejora.
Ella fue el eslabón perdido en la cadena, pobrecita. ¿Cuál es la raza que se mejora? He aprendido algunas cosas. Por ejemplo, de mis hermanos, yo resisto el sol. Puedo estar horas y no me quemo, no me duele, me hace bien. Mi piel recuerda el sol, lo trae en el libreto. Mi piel recuerda el sol, aunque haya llegado hace años a este país de nieve. Me ventilo mejor en el calor extremo. El frío, en cambio, me perfora los huesos, se me cuela. Datos, detalles, como decir que nací en diciembre, que nado despacio, que tengo una mancha al lado del ombligo y nadie sabe de dónde salió. Nadie recuerda el nombre científico que le pusieron. Escarbando en los ancestros no se encuentra la mancha. Su origen es menos evidente, no como la procedencia obvia de mis facciones. El papá de mi papá era el único negro del pueblo y yo también. De niña me decían, con negras no jugamos. Negrita, mi negrita, me llama con ternura mi mamá y a veces piensa en voz alta, no te tuve con mi amor, que era alto y liso como un hindú, por eso naciste así, con el pelo alborotado. No, tú eres mestiza, mulata, nadie sabe, yo soy mulata y mi hermana es blanca, puede ser, la raza no siempre se mejora. Pero volviendo a la mancha, ¿de dónde vino? Mi abuela materna no la tuvo, mi mamá no se la encuentra, tal vez alguna tía tatarabuela que nadie conoció. Tampoco es una cicatriz en forma de barco o de camino, como las que he ido coleccionando. Nací con ella como nací, con la piel oscura, la nariz ancha, el pelo crespo. Esa mancha es la prueba de que la raza se mejora. Esa mancha soy yo. No tiene antecedente, no tiene linaje. Esa mancha es lo que hago con la piel oscura y apta para las cicatrices, con lo que fui, con lo que tuve. La raza se mejora porque no vengo de ninguna parte, porque yo elijo esta piel, la elijo cada vez más con toda su historia de injusticia y de maltrato a cuestas. La elijo porque a partir del pasado puedo inventarme un camino como el de la cicatriz de la bicicleta, curvo pero constante, crearme, cambiar, descubrirme. La raza se mejora porque nací con la piel oscura, afortunadamente, porque me gusta el sol, porque nací en una familia, una ciudad, un país en donde hay una raza buena y una raza mala. Menos mal nací en la raza mala. Habría podido nacer con piel blanca en abril, sin la mancha, pero nací con la piel curtida para los derrumbes, la piel que yo habría escogido y no es de nadie, no es de mi papá, no es de mi abuelo. Nací con esta piel oscura, solo mía. Traje estampada la mancha que desde antes me hizo libre.